Bendiciones, hoy miércoles 5 de noviembre del año 2025. Soy la profeta Mildred Mata y hoy el Espíritu de Dios trajo a mi espíritu una palabra que quiero compartir contigo. El Señor me decía, no tengas temor, hazme a mí primero. Estas fueron las palabras que le dio el profeta Elías a la viuda de Sarepta en medio de una demanda poderosa. Sabemos que en el Primera de Reyes 17 está la historia de Elías y la viuda de Sarepta, donde el Señor le dice a Elías, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí que yo he dado la orden a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y traédmela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tineja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Elías era un profeta de Dios. Elías estaba viviendo en los tiempos donde reinaba el rey Acab, valga la redundancia, con su hijo Josías. El pecado y la maldad empezaron en esos tiempos de manera progresiva en Israel durante el reinado de Acab. ¿Por qué? Porque prevalecía la rebeldía, la dureza del corazón contra los mandamientos de Dios. Cada día aumentaba más la adoración a los Baales, a la apostasía. Y acá se casa con una mujer llamada Jezabel, una mujer pagana que estaba llevando al pueblo de Dios a la inmoralidad, a un espíritu mundano. Y Elías le dio un mensaje de juicio de parte de Dios contra esa desobediencia a Israel. Dios iba a detener la lluvia durante 3 años y medio, no iba a haber producción. Y este mensaje de juicio, ¿ok? También se burlaba de los Baales, porque los adoradores de Baal creían que ellos podían controlar la lluvia y que eran responsables de las cosechas abundantes. Pero Dios había ordenado que esa provisión de la lluvia se parara. Lo ordenó por medio del profeta Elías. Por supuesto, este mensaje trajo algo extraordinario para el pueblo de Dios. ¿Y por qué? Porque el pueblo de Dios tenía que determinar qué era lo primero, ¿ok? ¿Por qué le tenía que dar a Dios lo primero? Ellos le daban lo primero ¿a quién? A los Baales. Israel no le estaba dando a Dios la adoración. Israel estaba con su corazón contaminado. En el primer lugar estaban los Baales. Y cuando Dios no está en su lugar, Él va a venir a reclamarte. Él va a venir a pedirte como ofrenda que tú le entregues su corazón. Por eso esta palabra puede tocar nuestros corazones para llevarnos a otro nivel, porque el profeta le dice a esta viuda de Sarepta, no tengas temor, hazme a mí primero, hazme a mí primero. Los líderes de Israel eran responsables de la adoración del pueblo de Dios, ¿ok? Donde ellos tenían una posición para ir y adorar, pero la posición de la adoración va a determinar qué lugar ocupa Dios en tu vida, ¿ok? Cuando Dios ocupa el primer lugar en tu vida, tú lo primero que haces es buscarlo a Él y adorarlo a Él y estar con Él. ¿Cómo sé yo qué lugar ocupa Dios en mi vida? Cuando tú te enfermas, ¿qué es lo primero que tú haces? Tú llamas al médico, te tomas el medicamento, oras. ¿Dónde está Dios? ¿En qué lugar está Dios allí? Cuando tú tienes una necesidad, ¿a quién llamas tú primero? ¿Al vecino, al pastor, al hermano o a Dios? ¿Dónde
¿Qué lugar ocupa Dios? Cuando Dios está en el primer lugar, nosotros primeramente lo buscamos a Él. Pero cuando usted primero busca el medicamento, cuando usted primero busca la opinión de los hombres, usted deja a Dios en otro lugar. Y todo lo que tú pongas delante de Dios, Dios te lo va a quitar. En algún momento, Dios va a reclamar su lugar. Dios va a reclamar esa posición. Por eso Elías estaba en posición correcta. Él estaba siguiendo el orden de Dios, porque Elías, ¿verdad? En cuya presencia siempre estaba, él dio una palabra y él le dijo: apártense, escóndanse. Mire, tienen que buscar de Dios, tienen que buscar de Dios. Y por eso el Señor le dice: anda primero al arroyo de Querí, allí frente al Jordán, beberás del arroyo de Querí, y yo he mandado unos cuervos que te den de comer, ¿ok? Y conforme a esa palabra, Dios le dio, mandó cuervos de mañana y de tarde para que le dieran pan y carne y él pudiera comer. Pero luego le dice, cuando se seque el arroyo de Querí por voluntad de Dios, porque vienen las crisis por voluntad de Dios, Dios permite esa crisis, Dios permite esa circunstancia dura en tu vida para probarte, para ver realmente qué lugar está ocupando Dios en tu corazón. Y lo primero que le dice es que se vaya a donde está una viuda, que Él le ha dado la orden que le alimente. Cuando tú priorizas a Dios, Él te va a priorizar a ti. Elías era un hombre que priorizaba a Dios. Elías era un hombre que estaba pegado de Dios. Por eso en los tiempos de crisis, Dios primeramente lo manda al arroyo de Querí, le manda a los cuervos, y luego cuando se seca el arroyo de Querí, lo manda donde esta viuda, para que esta viuda le dé el alimento. Dios siempre está pensando en cada uno de nosotros, en lo que nosotros necesitamos. Dios es un Dios de principio. Dios no hace nada por sentimiento. Dios no se mueve por emociones. No, Dios es un Dios de obras completas. Entonces, cuando usted prioriza a Dios, Dios te va a priorizar a ti. Cuando tú pones a Dios en el primer lugar, Dios siempre te va a poner también a ti en el primer lugar. Primero lo manda donde está el río, le manda que lo alimenten los cuervos, pero después le dice, ¿verdad? Vete a Sarepta de Sidón, porque allí hay una viuda que te va a sustentar. Y la única manera de moverte, de llevarte a un lugar, es porque Él te va a sustentar, es porque Él te va a llevar, ¿ok? Y el profeta de Dios que tenía ese respaldo de Dios va donde está, va a Sarepta de Sidón, y ahí en la puerta de la ciudad consigue esta viuda, y ahí en la puerta de ciudad le pide agua, y luego le dice: hazme a mí primero la arepa, ¿ok? Esta mujer no tenía nada, pero esta mujer, ¿sabe lo que hizo? Lo que usted y yo tenemos que aprender a hacer caso. La gente no sabe hacer caso, la gente quiere hacer lo que le da la gana, lo que le viene en gana, y no hacer caso ni a Dios ni a su palabra. Esta mujer digo: mire, yo tengo nada más un puñado de harina, de aceite en mi tinaja, y le voy a dar comida a mi hijo y después nos echamos a morir porque no hay más nada, porque eran un tiempo de crisis. En esos tiempos de crisis era tanta la crisis que se vendía el estiércol de Panoma. Eran tantas las crisis que, Dios mío, eran unas crisis tremendas, tremenda. Entonces este profeta le dijo: no tengas temor, hámela a mí primero, hazme a mí primero, hazme a mí primero. El profeta de Dios sabía lo que estaba haciendo. Esta mujer, con su último plan financiero, con lo último que tal vez le quedaba en el banco, que le quedaba en la tinaja, ella estaba al final de su camino, pero ella, mire, confió en el profeta. Cuando usted va a la palabra, dice la palabra en segunda de Crónicas 20, que cuando nosotros oímos a Dios estaremos seguros, pero cuando escuchamos a sus profetas seremos prosperados, seremos prosperados. Por eso necesitamos honrar al hombre o la mujer de Dios. ¿Para qué? Para que nuestra prosperidad pueda subir de nivel, para que podamos ver la gloria de Dios. Entonces ella sabía que la única esperanza para sostener el futuro del profeta que necesitaba, mire, era darle esa comida. Y ella llegó y se movió y fue e hizo la arepa primero para el profeta. Ella no contendió con el profeta. Ella no le dijo al profeta: no, esto no puede ser, a mí no me parece. No, no, ella fue y hizo como el profeta le había dicho. Ella creyó, porque déjeme decirle que usted tiene que creer para poder ver. Primero creemos y después vemos. Primero creemos en los milagros que Dios va a hacer, y luego vamos a ver la gloria de Dios manifestada de una manera sobrenatural.
Gilgal y vemos cómo ella fue y hizo lo que le dijo Elías y ella comió y su casa muchos días y la harina de la tinaja no escaseó ni el aceite de la vasija menguó conforme a la palabra que Dios le había dado. Cuando tú pones a Dios de primer lugar, Dios jamás te dejará avergonzado. Dios jamás defrauda la fe de aquellos que le creemos. Tenemos que ser como esa viuda de Sarepta, creerle a Dios. Vamos a reordenar la posición, la postura, donde que le estoy creyendo a Dios o a los hombres. ¿Qué estoy buscando? ¿Estoy buscando de Dios o de los hombres? Hazme a mí primero, dice el Señor. Dame tu primera adoración de la mañana. Dame tu primera oración de la mañana. Dame tu primera ofrenda. Dame tus talentos. Dame tu hogar. Dame tus estudios. Dame tu tiempo. Dame tus hijos. Dame. El Señor hoy te está retando. Hazme a mí primero. Cuando usted prioriza a Dios, Dios nunca te dejará por fuera. Él no es como los mortales que tal vez te dejaron como la guayabera por fuera. No, no. Él es un Dios que prioriza cuando nosotros priorizamos. Hazme a mí primero. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy se levantan las viudas de Sarepta. Hoy se levantan mujeres y hombres que creen a ti, a tu palabra, que saben que cuando ponemos la prioridad que eres tú jamás defraudarás la fe de aquellos que te creemos. Por eso creemos, Señor, en lo que tú vas a hacer, porque tú eres un Dios de obras completas. Yo lo declaro, yo lo decreto, yo lo establezco en esta hora, creyendo, Señor, que en medio de la crisis dura que pueda tener, yo sé que tú vas a proveer porque hemos elegido darte a ti primero, en el nombre que sobre todo nombre tiene poder, en el nombre de Jesús. Amén.